Vamos a abrir, por favor, para empezar en Lucas 17. Vamos a retomar nuestro estudio en Génesis. Y realmente donde quedamos antes de Navidad y todo eso en diciembre, estábamos en noviembre viendo esto, y es cuando Dios y con dos ángeles visitan a Abraham y Sara y le da la promesa de que en un año va a nacer Isaac. Pero en el transcurso hay otra cosa que sucede, porque van rumbo a Sodoma. Entonces, y le dice, Dios dice, voy a esconder de Abraham lo que voy a hacer. Entonces, pero lo que estábamos viendo en eso es el logos, o sea, cuando ves en el Antiguo Testamento, esas se llaman epifanías o más bien teofanías o hasta cristofanías, que son apariciones de Dios antes de la encarnación. Ahora en Juan 1:14 dice que aquel verbo, el logos, se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, lleno él de gracia y de verdad. Entonces todo eso, pero antes de la encarnación, muy de vez en cuando hay algún tipo de aparición, como que Dios así, con toda su infinidad, así todo lo que es la deidad, lo hace en un puntito que un ser humano puede ver y platicar con él. Entonces, y a veces es en el caso de Moisés, que Dios dice, no puedes ver mi rostro y vivir. O sea, verte como realmente eres. Eso fue su petición de Abraham, quiero verte como eres. Y Dios dice, no puedes aún verme como soy. Entonces, en la encarnación nos permitió ver su gloria y su gracia y su verdad en un rostro, que es el rostro de Jesús, y hablar así cara a cara con Él. Pero antes era muy difícil y era siempre para alguna situación muy enfocada y muy especial. Entonces, Dios le dice a Abraham, mira, el clamor contra Sodoma y Gomorra ha subido hasta el cielo. Entonces yo he descendido para ver si es cierto. Entonces, dice que eres Dios que no sabes, o sea, hasta en redes sociales ya hasta todo el mundo lo sabe. Pero lo que Él está diciendo es que presencial. Y necesitamos ver, eso es lo que estuvimos viendo todavía a fines de noviembre, es que Dios en forma presencial viene a decirle a Abraham y Sara van a tener un bebé. De aquí a un año va a haber un bebé. Y Dios trata con ellos, comen juntos y todo eso. Entonces se levanta y se van ya rumbo para descender de los montes al valle del río Jordán, junto a lo que es ahora el Mar Muerto, y ver si es cierto. Entonces necesitamos ver que tanto para ofrecer tu esperanza, o sea, vas a tener un bebé, todo lo que te he prometido, Abraham, va a estar ya en tus manos, o sea, de aquí a un año vas a tener un hijo. Entonces, eso en forma presencial, por decirlo así. Dios le había ya dicho a Abraham, pero es otra cosa que lo vuelva a decir cuando están partiendo pan juntos. Ahora va a Sodoma y en forma presencial toma en cuenta lo que hay aquí para el juicio sobre la ciudad. Es importante ver eso porque como tenemos la idea que Dios muy sí en las alturas y todo eso, y por eso tanto está lejos de mi situación y mi necesidad, como lejos de poder realmente llevar a cabo un juicio justo, porque está tan lejos. Entonces vemos cómo está eso. Vimos también en el caso de Lázaro que muere, y Jesús va a Betania, entonces va así, o sea, lo dejó morir. Ya tenía 4 días muerto, ya estaba sepultado, y Marta no quería que quitaran la piedra. O sea, ahí está bien, o sea, tenemos una teología bastante adecuada, tengo una esperanza, tengo un credo y todo eso. Y Jesús dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ahora, ¿qué vieron? Simplemente quitan la piedra y Él dice, Lázaro ven fuera, y Lázaro se resucita. Esa es la gloria de Dios, pero otra vez en forma presencial, porque hubo un caso, por ejemplo, del centurión que pidió, su siervo estaba enfermo, dice, yo no soy digno de que vengas bajo mi techo, solo di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo autoridad. Si yo digo a uno de los soldados, ve, él va. Si le digo, ven, él viene. Entonces yo tengo autoridad y entiendo eso. Jesús dice, es gran fe.
no he visto eso en Israel, entonces ve a tu casa, tu siervo ya está sanado. Y checan y se sanó en ese momento. Entonces, o sea, pero ¿cómo fue eso? Pero en cambio con Jairo fue a su casa, ¿ok? Y entonces una mujer enferma toca el borde del manto de Jesús y queda sanada. Jesús se detiene y Jairo está así. Esta señora no está moribunda, sí, o sea, sí está enferma, pero no muere hoy. O sea, ¿qué tal si vas a mi casa, sanas a mi hija y de regreso? Hasta le damos de comer a la señora si tú quieres, pero esto urge. Y en eso llegan o sea, no lo está diciendo, es mi invento, pero humanamente hablando dirías, ¿y tus prioridades, Señor? O sea, no sabes, o sea, cualquier traje en una sala de urgencias en un hospital, llegan así, este tiene fiebre, este tiene un sangrado interno, este está inconsciente, un amigo de mi hermano trabajaba en enfermería de urgencias. Entonces tenían eso, dice, pues tenemos dos haciendo O y uno haciendo Q. Entonces haciendo O es que están inconscientes así. Y cuando es Q, ya están así. O sea, sacando la lengua. Entonces era para hablar rápido y entender y no decir, tiene esto fracturado el cráneo, tiene esto, o sea, no, tenemos dos haciendo O y uno haciendo Q. Ahora, ese es que está pegando gritos aquí, no se va a morir, por eso está gritando. O sea, tiene todo, puede llenar sus pulmones, o sea, está consciente y todo, está paniqueado porque tiene mucho dolor, está espantado, lo que sea. Pero ese no, aunque grita más, no siempre es el más urgente. Pero tenemos esto en nosotros y en la historia. Esto era más importante, esto era más urgente. Entonces a Jesús como que no le urge llegar a casa de Jairo. Y entonces llegan sus sirvientes a Jairo, dice, ya no le molestes, acaba de morir. Y Jesús solo hasta está hablando con la señora, se voltea y le dice a Jairo, no temas, solamente cree. Entonces van a su casa y, o sea, puedes leerlo, es muy, muy bueno. Volver a caminar con eso, decir, ok, lo que parecía urgente, entonces otra vez Jesús la deja morir para levantarla. Ahora Jairo, puedes leer eso en Marcos 5, por ejemplo, y Jairo regresan de librar al Gadareno, de su legión de demonios. Llegan así a Capernaum, bajan del barco y Jairo está desesperado esperando. Entonces van a casa de Jairo, pero si vas a Marcos 3, cuando Jesús en la sinagoga de Capernaum sana la mano seca de un hombre, ¿ok? Entonces, y lo hace en el día de reposo. Entonces extiende tu mano, está enojado con ellos. Extiende tu mano y todos están viendo, va a ser un milagro en el día de reposo, eso no está permitido. Bueno, mira, Jesús está diciendo, yo soy Dios, entonces yo lo autorizo. ¿Cómo la ves? Es más, la ley dice que no tienes que hacer un trabajo usual en el día de reposo. En otro caso, Jesús dice, o sea, desatas tu burro y lo llevas al bebedero de agua en el día de reposo y eso no viola el reposo. Entonces, que no puedo sanar un ser humano. O sea, otra vez, tenemos que ver que lo que de repente decimos, esto urge, esto es importante, esto no está permitido, no siempre tenemos bien clasificado, no tenemos bien catalogado qué es lo que Dios debe atender. No siempre. Entonces llega a casa de Jairo, pero Jairo era principal de la sinagoga en Capernaum. Porque cuando sanó la mano seca de ese hombre, entonces ya puede trabajar, ya puede ser sustento otra vez de su familia, eso es mucho, ya puede pasar a tomar el pergamino y participar en el servicio en la sinagoga y todo eso, pero con su mano seca no. Entonces está con eso. Y Jairo y los demás principales de la sinagoga empezaron a conspirar para matar a Jesús. Eso es en Marcos 3. Todo lo que falta de la vida de Jesús, eso es en el comienzo. Era su enemigo mortal Jairo. Entonces otra vez el logos, el verbo hecho carne, se hace presente en casa de Jairo. Y le toma de la mano y le dice, niña, levántate. Y se levanta.
Entonces necesitamos ver eso, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, lo vimos lleno de gracia y de verdad. O sea, todo eso está pasando. Lo que nuestras manos palparon, dice Juan en su epístola, lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos. Entonces, o sea, todo eso es lo que les estamos proclamando ahora. Entonces es importante para nosotros poder ver, ok, ¿qué es lo que pasa aquí cuando el Logos, hecho carne, está hablando? Entonces, versículo 20, Lucas 17, 20, preguntado por los fariseos, ahora otra vez, no eran sus amigos, no eran discípulos, no eran de la multitud simplemente curiosa o interesada que simpatizaba con él o algo así, los fariseos. Entonces ya había enemistad y conflicto ahí. Preguntado por los fariseos cuánto había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y es otro tema de escatología que podemos ampliar después, pero dice, ni dirán helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Es el Logos encarnado, hecho carne y habitando con ellos. Entonces el reino de Dios está entre vosotros. En los 70, cuando yo me convertí, hablaba mucho de que el reino de Dios está entre ustedes. Entonces eran como las buenas vibras. Y creo que ya después de tantos años, 50 años han pasado y muchos están otra vez con esa idea de que simplemente es buenas vibras ese reino de Dios. Entonces Jesús dice, no yo, yo soy el reino de Dios. O sea, donde yo estoy, las cosas cambian. Las cosas se orientan diferente, se alinean diferente, muerte se vuelve vida, ciegos pueden ver y todo eso. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces, muchos pensaban con esto en la vida de Jesús que ya mero, mañana o pasado mañana es el reino de Dios. Entonces Él se sienta, hijo de David, va a estar sobre su trono, va a vencer nuestros enemigos, todo va a ser un paraíso, Jerusalén, todo bien, o sea, por fin todos esperaban eso. Algo que físicamente su entorno se hiciera perfecto. Pero el problema, si te acuerdas en Génesis 3, el entorno era perfecto. Y empezaron Adán y Eva a entretener la idea de que algo que podría hacerlo perfecto aún mejor. Y entró el pecado y destruyó todo. Entonces, tener el entorno perfecto, todo marchando bien, todo bien, o sea, así como lo quisiéramos ver, sanos, prósperos, guapos, todos, o sea, no hay ruido, nadie toca reggaetón en mi fraccionamiento, o sea, todo lindo. El problema es que yo no puedo disfrutar un entorno perfecto, porque soy un pecador. Yo no lo puedo disfrutar. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 3 a Nicodemo, no, si tienes que nacer de nuevo, si no naces de nuevo, si no naces del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Entonces otra vez, o sea, simplemente yo no lo puedo, lejos de disfrutarlo, ni lo puedo ver. Entonces, o sea, para nosotros tienes que asentar eso, decir, ok. Entonces, y os dirán, versículo 23, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Y tenemos esto hasta la fecha. O sea, tienes que hacer esto, tienes que hacer, ve aquí, hay un predicador, hay una noche de milagros, hay sanación, hay esto, el otro. Yo me acuerdo cuando yo vine, todavía sonaba Cuernavaca porque un grupo que tocaba las de Torre Fuerte, pero con trombones y trompetas, o sea, estilo como salsa, pero así. Entonces era como, y todo el mundo aquí. Y alguien me dijo, ya que tenía como un año aquí, alguien dijo, bueno, y porque la congregación era flotante, no porque había agua. O sea, sino venían un domingo, luego iban a otro lado un domingo y así era flotante. Y era muy raro para mí, porque era ver a alguien un domingo y no verlo el otro domingo. Entonces tardé para ubicar quién es quién.
O sea, o quién era quién. O sea, porque realmente no los veía seguido. Ahora ya tenemos así que hasta tu silla te reconoce cuando te sientas aquí. Tienes tu lugar donde siempre te sientas así y así te acomodas y así. Como un perro así en su cobijita en casa, así, y rascas y das 3 vueltas y te sientas. Yo los veo. O sea, así, te pones tu bolsa aquí, la esposa, ya llega el marido de estacionar y hacen así y ya está todo acomodado. Entonces, o sea, pero en un principio no era así, sino era, alguien dice, era como ir a desayunar. ¿Dónde quieres? ¿En Ocotepec o en Puente de Isla? ¿O vamos a Sanborns? Era como ir a desayunar. ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde nos llama la atención? ¿Dónde qué? O así, o sea, así que se me antoja. Y era muy raro para mí eso, ¿no? Porque en mi vida nunca había visto algo así. Entonces, pero algo que noté, simplemente cuando ya había así constancia y avance en la exposición de la palabra de Dios, todo eso cambió. Y cambió en muchas formas, sin decir nada, simplemente empezó a cambiar. Eso, la asistencia, había mucho gozo, ya, o sea, de vez en cuando alguien viene que todavía quiere así unos sopes como antes o algo así, pero realmente algo cambió. Ahora, pero dice, os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Entonces, aunque tú no creas en el rapto antes de la tribulación, aunque no veas una tribulación literal de 7 años, o sea, todo eso, la venida del Señor es real, físicamente, visiblemente regresando. Pero cuando habla de eso, el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. En otro evangelio, cuando Jesús está diciendo eso, dice desde el oriente hasta el occidente. Ahora, sí, aquí en Cuernavaca tenemos impresionantes tormentas eléctricas y te das cuenta, o sea, no siempre, o sea, no es de oriente a occidente. Entonces, pero ¿de qué está hablando? Y eso te dejo de tarea, puedes buscar en internet en qué velocidad es la rotación de la Tierra, ¿ok? Entonces imagínate que simplemente así como se fue, Hechos capítulo 1, así regresa y así entonces perfora y penetra la atmósfera, el efecto sería como un meteoro cayendo, ¿ok? Habría mucha luz y más con su gloria, su rostro como el sol a mediodía, habría eso, pero ¿a qué velocidad? Porque cuando, por ejemplo, vienen el transbordador que va a la estación especial y todo eso, no viene cayendo, no viene así con esa velocidad. Y se tiene que entrar de ángulo, así a la atmósfera, pero tiene que ser el ángulo correcto. ¿No viste Apolo 13? En la película, había una cosa porque ya no tenía la misma propulsión y era una emergencia y cosas así, entonces tenían que calcular el ángulo porque si entran muy así, horizontal a la atmósfera, no, o sea, como que no cae bien, o sea, tarda mucho. Entonces quema, o sea, tienen que, las protecciones de la cápsula, de la nave, eran suficientes para el calor ardiendo por la fricción. Eso es algo que no pensamos mucho porque ves Superman y todo eso y nunca arde su capa ni nada. Y entonces como que no sabemos lo que realmente sucede. Pero si lo hacen como que muy directo, así, pues simplemente rebota. Imagínate. Y ahora inténtalo otra vez, ya no tenemos combustible. ¿Qué hacemos? Pero imagina el rey del universo, el creador, así, el logos, así, y entra en la atmósfera, lo que vas a ver, porque él es estacionario, él no tiene que mover con cielo y tierra, él mueve cielo y tierra. Entonces él simplemente está en el aire y lo que vas a ver es eso, el rugido como de un ultrasónico, así un avión. Así vas a oír el rugido de lo que está pasando y la rotación de la tierra, lo que tú vas a ver es eso. ¿Qué fue eso? Un pum, así, y mucha luz, y así, y vas a hacer eso en un cerrar y abrir de ojos. Habrá pasado. La velocidad, chécalo. Eso es tremendo. Y tú dices, pues entonces ya te emocionaste, Jaime.
Pues sí, sí, está bien, hazlo alguna vez, te sirve. Así como que sacude tu hígado y te hace más sano. Emocionate. Pero entonces dice, así será. Pero primero es necesario que padezca mucho el Hijo del Hombre y sea desechado por esta generación. Es algo que los discípulos, aun cuando Jesús lo decía, no lo captaban. No, como que no lo recordaban, como que no tenían eso, no cabía eso en su mentalidad. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, Noé estuvo 100 años haciendo el arca, o sea, eso es un proyecto. Hablando de algo que no tienen un antecedente en el clima, en la historia humana, como para decir lo que iba a suceder. Y Noé pudo decir es que va a suceder eso. Entonces, ¿qué van a decir? No está loco, qué lástima, ¿no? Mi tío. Entonces, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Todo eso es del momento porque tengo hambre y sed, pero se casaban y se daban en casamiento pensando que hay un futuro. Que las cosas como he venido haciendo y he venido planeando y subo y bajo y todo eso, las cosas van a seguir así. El mismo ciclo sin interrupción. Entonces, hasta que vino el diluvio, el Mabul, un evento único, y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será en el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, o sea, no va a ser ¿a poco? O sea, todos van a tener un solo tema en ese momento. Todos van a decir, entonces, ¿y eso qué? Ahora, dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Ok? Acordaos de la mujer de Lot. Todo aquel que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Y luego habla de cómo sería en ese momento el rapto. Y es interesante porque habla de que están en el molino, están en el campo y están dormidos. O sea, en el mismo momento, o sea, pensando que la tierra es plana, la tierra no es plana. Bueno, es plana en algunos lugares. En Jutepec la tierra es plana. Aquí en Cuernavaca tiene lomas y barrancas. Pero, o sea, que la tierra es un disco en el espacio, no puede ser, porque Jesús está diciendo que en el mismo momento, que así como un relámpago fulgurando de oriente a occidente, o sea, en el mismo momento es noche en un lugar y es mediodía en otro lugar, en el campo trabajando, y es muy de mañana en otro lado, en el molino. Entonces, estarán en el mercado aquí de López Mateos o de la Carolina o algo así, muy temprano, esperando que abra el molino de Nixtamal, y de repente, pues ya hay menos señoras esperando en la cola que moler su Nixtamal en el campo y todo eso. Entonces hay películas y todo y lo hacen, o sea, el rapto es como el máximo susto. Realmente no, porque están no prolongado, están así la cosa, que todos quedan así. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? No están diciendo, es como en la película Dejados Atrás y ahora viene el anticristo por mi cabeza. O sea, no, realmente iba a haber mucho engaño y mucha confusión. Por eso nos conviene poner atención de antemano. Hubo una situación en un avión, creo que se hizo viral eso en internet, que bajan, o sea, bajó la presión de la cabina, entonces bajan las mascarillas de oxígeno. Entonces, era como con los cubrebocas, ¿no? En la pandemia. Entonces uno pone la mascarilla, pero lo pone en su boca y deja la nariz por fuera. Y está tomando así foto, así, o sea, en una emergencia así, está tomándose su selfie para que todo el mundo, que toda la humanidad se dé cuenta que no escuchó
cuando dan la demostración de cómo, ahí te dicen, cómo pones así la mascarilla sobre, así, no fumar, no hablar, o sea, como que tomar selfies, ¿a quién se le ocurre? Pues al chavo. Entonces, pero realmente yo en un avión, o sea, yo así digo, simplemente para que no se agüite el sobrecargo que está diciendo, yo sí le pongo atención, aunque ya sé la rutina y todo eso. Pero todos están así, nadie está poniendo atención. Y digo, ándale, aquí está la salida de emergencia, nadie se va a acordar. Entonces, pues yo puse atención, ya me fijé y todo eso, yo le echo mano a la tripulación porque los demás van a estar así locos, como cuando sonó el alerta sísmico a medianoche, así que estabas así que... Y un día va a ser otra cosa y no va a ser alerta sísmica. Y se va a oír un trueno muy fuerte y ¿qué habrá sucedido? Entonces, todo aquel que procure salvar su vida la perderá, todo aquel que la pierda la salvará. Entonces, si se acuerdan, vamos a Génesis ahora, 19, si se acuerdan, hubo un tiempo que todo el ganado que tenía Abraham y todo el ganado que tenía su sobrino Lot era tanto que ya no podían pastar juntos y empieza a haber como contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, y Abraham dice, escoge mejor. Entonces Lot escoge la llanura del Jordán, y era de riego. Si tú vas hoy dices, no, pues algo cambió, pero era de riego, era bueno para pastar ganado. Y Lot escogió lo mejor. Lot no estaba contemplado en la promesa. Cuando Dios le dice a Abraham, estando en Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y tu parentela, se levanta y va y llega a medio camino y vive en un lugar que llamaban Harán. Y muere por fin el papá de Abraham y él se levanta otra vez. Dios le había dicho y se levanta y ahora toma su sobrino Lot. Y como que Abraham, como hemos visto, no sabía que cuando Dios dice tú solito, de toda tu casa, tu parentela, tu tierra, o sea, ¿qué entiendes de parentela? No, de tus parientes. Entonces, no, pues obviamente no quiere decir Lot, pero ¿qué más familia tienes, Abraham? Déjalos. Entonces no lo hizo. Entonces Lot no entendía la promesa que Dios le da a Abraham, pero veía, bueno, aquí mi tío me está diciendo, entonces yo voy a tomar esto. Toma lo mejor. Pero después que en una guerra que pagaban tributo las ciudades de la llanura, y entonces vinieron de Asiria a cobrar el tributo porque no querían pagar. Entonces llevan cautivos, saquean la ciudad de Sodoma, llevan cautivos a Lot y su familia también, porque él vivía fuera de la ciudad, pero iba poniendo sus tiendas cada vez más cerca. Entonces, pues hay escuelas, hay un Costco, Sam's, o sea, la ciudad ofrece ciertas cosas, ¿no? Entonces va poniendo su tienda hacia Sodoma. Pero cuando ya lo volvemos a ver aquí, en Génesis, ya vive en Sodoma. Porque después de ser llevado cautivo, entonces dice, no, mejor voy a vivir dentro de la ciudad. Lo que Lot no está pensando. Abraham con 300 hombres pudieron vencer a estos reyes. Y los persiguió y rescató a todos. Entonces, o sea, ¿por qué estoy confiando en que el rey de Sodoma va a tener un ejército para defendernos? Si no lo pudo hacer. Pero eso es el trastorno que nos sucede cuando vamos haciendo nuestra tienda hacia Sodoma. O sea, cuando tomo la hora, cuando suena la campana en Sodoma, ya sé qué horas son, que ya hago esto, o sea, mi vida se va ordenando de acuerdo con el comercio y el diario vivir y todo eso de Sodoma. Entonces, es una realidad. Por eso en Israel, los judíos iban por el camino desde Galilea, por ejemplo,
venían siguiendo la cuenca del río Jordán, porque era muy caluroso. O sea, el mar de Galilea está bajo el nivel del mar, el mar Muerto está bajo el nivel del mar, toda la cuenca del río Jordán está bajo el nivel del mar y es mucho calor. Pero entonces todo lo que van en peregrinación a Jerusalén van con el mismo propósito y la misma mira a lo que van. Y si vas por el otro camino y sigues la costa, hay mejor hospedaje, está más fresco, puedes comprar tacos de pescado, o sea, todo lo que hay de la costa, y de lo mismo subes de la costa a Jerusalén, pero es menos duro, o subes de Jericó a Jerusalén, que es durísimo la subida y es mucho calor. Ok, entonces, pero iban así a propósito. Entonces, cuando Jesús queda en casa de Zaqueo en Jericó, y luego sana a Bartimeo el ciego fuera de Jericó porque va a Jerusalén por última vez. Entonces estaban en ese camino. Entonces, saliendo de la tienda de Abraham, Dios dice: no te voy a ocultar. Es que sube el clamor contra Sodoma hasta el cielo, entonces voy a ver. O sea, yo tengo que hacer constancia. Es algo forénsico, eso es verdadera justicia. O sea, que haya comprobantes, que haya evidencia y no nada más lo que se quejan acerca de alguien. Entonces Dios hasta de Sodoma hizo justicia forénsica, tomando en cuenta todo. Entonces empieza a regatear a Abraham porque se le hace como muy extremoso. Destruir la ciudad, pues si hay 50, no destruyo. Dios más o menos sabe cómo va la cuenta. Entonces, si hay 40, si hay 30, y por fin Abraham dice, bueno, si hay 10, si hay 10 justos, no destruye la ciudad. Y Abraham dice, ok, va. Entonces él intercedió. Abraham ya se va a su tienda pensando, bueno, entonces Dios va a ir a hacer, los va a regañar, a lo mejor va a haber un terremoto o algo, pero no va a destruir la ciudad porque seguramente hay 10. Entonces, Abraham, como luego hacemos nosotros, sobreestima la justicia humana y su capacidad de tener temor de Dios. Entonces, capítulo 19, dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma, pero el tercero, había 3 en tienda de Abraham. Entonces Dios no aparece, pero los 2 ángeles. Es interesante, por boca de 2 testigos. Dios así, o sea, nos manda eso, pero lo deja como que también Él se sujeta a su propio carácter, a su propia santidad y justicia. Entonces 2 testigos. ¿Te acuerdas cuando Jesús resucitó? Y las mujeres llegan y está quitada la piedra y hay 2 ángeles y están llorando. ¿Y qué dicen los 2 ángeles? ¿Por qué lloran? No está aquí. Buscan a Jesús de Nazaret, no está aquí. Ha resucitado como dijo. Entonces, testigos de lo que Dios dijo, testigos de lo que Él cumplió, y dando la evidencia y el testimonio a los primeros testigos humanos de que Jesús había resucitado. Y el tercero sí aparece en el huerto a ratito, porque se van las mujeres y se queda María Magdalena llorando. Y Jesús luego se acerca y dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Okay? Es interesante que Él no aparece visiblemente hasta que caiga fuego sobre Sodoma. No vemos nada de Dios en eso, pero sí lo vemos en casa de Jairo, sí lo vemos frente al sepulcro de Lázaro, y sí lo vemos frente a su propio sepulcro diciendo, he resucitado. Es el Logos, hecho carne y habitando entre nosotros. Entonces llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, que sería una entrada larga, ancha, así, por el ancho del muro, y habría cubículos y vestíbulos y todo eso, pero era el lugar de juicio, era donde, por decir, era como sala de cabildos en una ciudad. Entonces Lot está sentado ahí. Es como te enteras de cosas y es como también opinas cuando hay situaciones.
Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Entonces hay una razón por no quedarse en la calle, Lot lo sabe. Pero si Lot sabe que eso es, solo hay dos razones por quedarte a vivir en una ciudad como era Sodoma. O porque vas a cuidar a los foráneos que entran y cuidarlos porque no saben su peligro, o porque piensas que tú vas a cambiar la ciudad. ¿Ok? Esas son las dos razones. Las demás no sirven. Entonces, tienes que tener un llamado para quedarte en tu casa o para vivir y quedarte en la puerta de Sodoma, cuidando fuereños que lleguen, o hablar en situaciones y juicios en la ciudad, dar tu opinión como ciudadano. Entonces, tienes que tener un llamado. Pero lo que vemos es que Lot no tenía bien su llamado por qué estar aquí en tierra de Canaán. Okay. Entonces muchas cosas cuando ves que como que patinan las llantas en tu vida y estás así, checa eso, porque si das por hecho, estoy donde debo estar, haciendo lo que debo estar haciendo, entonces, pero como que no checa y no encaja o algo así, entonces sí tienes que revisar, ¿cómo sé, como Lot, cómo sé que debo estar en tierra de Canaán? Pues es que mi tío me trajo, ¿ok? Pero ¿por qué no te has acoplado bien a lo que tu tío espera y busca de parte de Dios? Entonces, todo eso está en juego en este momento. Entonces les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y es básicamente universal, la idea era violarlos. Entonces parte del clamor contra Sodoma era eso, que sin respeto y sin consideración, el que no fuera de ahí, así lo trataban. Ahora, ¿qué tiene que suceder? Y nos conviene entender eso en nuestros tiempos. ¿Qué tiene que suceder en un fraccionamiento, en un barrio, en una comunidad, en un rancho, en una ciudad o en un país? ¿Qué tiene que suceder para que llegue a tal grado que así estén pensando y la gente, nadie quiere, todos procuran salir de Sodoma antes que se haga noche? ¿Qué tiene que estar sucediendo en la cabeza y el corazón de un pueblo? Y entonces es importante ver eso porque nosotros también estamos, por decir, sentados en la puerta de Cuernavaca. Dice, no es cierto, Jaime, estoy aquí en el auditorio de Semilla. No, pero digo, nosotros opinamos, nosotros velamos en cierta forma por la ciudad, por el estado de Morelos, por todo lo que es México. Velamos por eso, opinamos, oramos, ayudamos a algunos si podemos. Estamos así, pero necesitamos entender cuál es mi función. Entonces, el fundador del Ejército de Salvación, es una organización que hoy más que nada los ves en Navidad, quizás fuera de un centro comercial, con una campanita y un tripié y una cubetita para dejar ofrendas y ayudan a indigentes y todo eso. Pero en su inicio fue puramente evangelístico. Entonces paraban literalmente en las esquinas, en los lugares más difíciles de Londres, y así empezó a crecer. Y él dijo, yo preferiría no estar donde pueda oír las campanas de una iglesia, colocarme así como que a una fácil distancia y estar como que muy parroquial, muy unido, y estoy así en eso, sino en las puertas del Hades.
colocarme. Y tienes que tener un llamado para hacer eso, porque no es donde realmente tu familia va a estar bien, y no es un lugar como para que tus hijos, y así, y yo tomé en mi vida diferentes decisiones que implican que las amistades que pueden tener mis hijas son estas, y no van a tener quizás todas las lindas experiencias, y no van a tener como puntos de vista, y no van a tener como que quizás muy elevada mentalidad, quizás su léxico muy rústico o algo así. Pero así estamos a 2 pasos de la puerta del Hades. Entonces, si te acuerdas, cuando vimos esto, el comienzo de esto, el Logos en Sodoma, fue cuando Jesús llevó a los discípulos como que fuera de los límites de Israel, y estaban en las afueras de Cesarea Filipos, que era como Las Vegas para los romanos extranjeros. O sea, iban allá porque allá es todo como en Roma, y no te dicen nada, y no hay judíos mirándote feo, y nadie te prohíbe, y nadie te dice lo que haces en Cesarea Filipos, se queda en Cesarea Filipos. Pero había, es uno de los nacimientos del río Jordán, el principal nacimiento, y había una cueva y de donde mana el agua. Entonces decían que era portal al Hades, porque no pudieron encontrar fondo para ese pozo que está manando el agua en la cueva. Y sigue. Hubo un derrumbe, es interesante. Dios llega al punto que dice, ok, sí, ya vieron. Y hubo un derrumbe, siguen haciendo el agua, pero la cueva ya no es cueva. Y había templo al Dios de la naturaleza, y hacían sacrificios y ofrenda y todo eso. Pero la ciudad ya romana y romanizada alrededor de eso, lo llamaban Panias, porque era el lugar de pan, no de pan de comer, sino el Dios Pan, que es medio hombre con cuernos y medio chivo. Entonces, de ahí viene nuestra palabra pánico, ¿ok? Pero es el Dios de la naturaleza. Entonces, y fue alrededor de todo eso, era lascivia, borrachera, perversión, lo que sea, y todo, pero también solemnidad, si tú quieres, o sea, es lo que tú quieras. ¿Qué sabor te gusta? Entonces era así. Hoy se llama el lugar Banias, porque los árabes no tienen el consonante P en su idioma, entonces cambiaron el nombre. Pero Jesús los llevó ahí, y ahí están, y los discípulos, todo así es incómodo. Están viendo hombres y mujeres haciendo cosas que para ellos, ¿cómo crees? O sea, todo está así. Entonces es incómodo para ellos. ¿Por qué nos traes aquí? Y Jesús hace la pregunta, Mateo 16. ¿Qué dicen de mí? ¿Quién soy? Y dicen, bueno, pues algunos dicen eso como la encuesta, ¿no? Algunos dicen esto que algún profeta, que esto, que el otro, que no sé. Eso es lo que realmente nadie tiene una idea clara. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro, entonces esto tuviste un momento de claridad, y luego mira cómo lo niegas 3 veces. Dios sabe en qué vasos está poniendo confianza, somos de barro. Entonces, dice, bienaventurado eres, porque carne y sangre no te revelaron eso. Eso no es como un proceso de lógica para llegar a esta conclusión, sino mi Padre te lo reveló, Pedro. Y dice, y sobre esta roca, no sobre Petros, que es Pedro, sino esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, una puerta del Hades era en la parte más al norte de Israel, donde nace el río Jordán, y donde se desemboca el río Jordán en el Mar Muerto, igual otra puerta del Hades, porque el olor de azufre por el Mar Muerto, como es la evaporación y todo eso. Entonces, o sea, de todos los extremos, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, pero ¿por qué Jesús
va allá para que sea revelado a Pedro tan claramente quién es Él, donde no es fácil. Entonces muchas veces como que invitamos gente, lo invitamos a un evento especial, lo invitamos a nuestro concierto de Navidad para que le guste. ¿Okay? Normalmente no invitas a alguien que le quieres que también que le guste, no lo traes cuando hay una faena y tenemos que lavar todas las sillas y limpiar muchas cosas, no, porque no le va a gustar. Y la verdad a lo mejor le gusta más, porque encuentra comunidad, encuentra algo que puede hacer. Puede lavar sillas, puede ayudar a eso, puede secar, puede hacer cosas. Y en un concierto de Navidad es incómodo porque no conozco a nadie. Pero en 5 minutos ya estás conociendo si todos estamos lavando. Vamos a hacer un evento de lavar sillas, ¿verdad? Entonces, pero sí me explico. O sea, es importante para nosotros ver eso. Entonces Jesús lleva a los discípulos donde como que el entorno no se presta. Y es revelado que es el Logos, es el Verbo hecho carne, habitando entre nosotros. O sea, y ahí queda claro, entonces necesitamos ver eso. Revela frente al sepulcro de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. O sea, eso es muy fuerte decir eso, pero resucita a Lázaro. A Jairo nomás le dice, no temas, solamente cree. Su enemigo, Jairo, buscando la forma de matar a Jesús y que parezca accidente. O sea, Jairo, ¿dónde queda eso claro? El entorno no se presta. Decimos, no, pues claro, ¿quién no va a creer en Jesús después de ver a la hija de Jairo levantarse o de ver a Lázaro levantarse? Pero digo, sí, pero el entorno era de incredulidad. El entorno es que la muerte gana. Yo he hecho muchos funerales, he estado en muchos sepelios, y no se presta para alguien que va a decir el Evangelio, pero no se presta para tener esperanza o gozo o alivio o algo así, sino es triste aunque haya sido cristiano y todos estamos tristes. Entonces necesitamos ver eso, que Dios escoge a propósito, que la luz resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces Dios escoge eso a propósito y así el Logos haciéndose presente, el Verbo hecho carne y habitando entre nosotros. Entonces vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. O sea, es cuando pudieron ver eso. Entonces necesitamos ver, ¿qué es lo que Dios está haciendo en Sodoma? Entonces llegan todos los hombres, de grandes hasta el más joven. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están? Sácalos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Fíjate, Lot, ¿qué te pasa? No, pues aquí en el Oriente, hospitalidad es virtud número 1. Y proteger a tu familia no es una virtud. O sea, eso no es prioridad. Pero otra vez el ser humano esquiva las cosas. Entonces, viviendo en Sodoma, algo que pasa en un entorno así es que los menos fuertes, que son más vulnerables, son menos humanos, menos importantes y menos dignos de protección. ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Sí sabes que hay un 4º trimestre que ven en el mundo de medicina, mundo de salud? Que es los primeros 3 veces que después de nacer un bebé. Y todavía si tiene un defecto, y muchos países ya están adoptando eso. Es barbárico, es totalmente una barbaridad, pero es abandono o de una vez inyectarlo y que se muera. ¿Por qué? Pues pobrecito, tiene un defecto. ¿Ok? Entonces el 4º trimestre del embarazo, cuando ya nació. Entonces no es humano si yo digo o yo siento que no es humano. O no tiene personalidad jurídica. Es humano, pero no es persona. ¿Ok? Entonces eso hicieron a los judíos en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Es humano, pero no son personas.
Entonces es un exterminio, así, son defectuosos y tenemos que protegernos de ellos, de contaminación. Pero ¿qué sucede? Entonces llevaban niños con discapacidad, así, y pasaba el van por ellos, y así, y cuando llegaban a donde según iban a vivir en un lugar donde cuidados especiales, lo que tenían es que de las emisiones del motor tenían un ducto que llevaba a lo de atrás, y ya estaban asfixiados al llegar. Sí, porque tienen defectos. Entonces, cuando podemos reducir a un humano a algo menos que una persona, si no es una persona, no tiene personalidad jurídica, entonces no tiene derechos. Entonces tenemos una situación crítica en la ciudad, en el barrio, en el estado, en el país y en el mundo. Y Dios actúa. Y es terrible esto. Yo os la sacaré fuera. Ahora, ellos estaban prometidas, sus prometidos eran hombres de Sodoma. Me pregunto, ¿estaban allá en la calle sus prometidos, sus novios? Porque dice todos. Pero pensando, bueno, esas ya son de aquí y se van a casar con hombres de aquí, entonces no pasa nada, no les hacemos nada. Pero ¿qué onda? Es un momento más oscuro en la Biblia. Entonces, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado, pero sacas a tus hijas. ¿Qué onda? Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, quítate, lárgate. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano, metieron a Lot en casa de ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ok, entonces forensicamente hablando, ya estuvo. La ciudad es culpable de sangre. O sea, eso quiere decir que no es que viven mal, es que viven mal, es que todos como que hay ciudades en México, ¿no? Que, parece que hay un lugar en Veracruz, hay un lugar en Oaxaca, así, ¿no? Son bien como hablan. Ok, pero no es simplemente palabras altisonantes o groseros o agresivos o algo así, no, ya son culpables de sangre. Y Dios dice, yo voy a actuar. Pero los hirió con ceguera. ¿Por qué? Pues en la Torre de Babel Dios confundió sus lenguas. ¿Por qué? Porque no queremos la palabra de Dios. Y como rechazaron lo que Dios decía, Dios confundió, o sea, les quitó la capacidad de hablar con significado, con sentido. Entonces, aquí no quieren ver la verdad. Ok, entonces ciegos. Decimos, ay, sí, pero es un cuento. Cuando yo iba cada 8 días al reclusorio en Tehuacán, tenían un tipo de gobierno autónomo. Entonces lo que hacían era, según los internos, hoy los llaman PPLs, personas privadas de libertad, allá nomás decían, yobo, porque ya era amigo. Entonces platiqué con el presidente de los internos, preso él, era un médico, que mató a su hermano por la herencia, pero era médico, pero no estudió medicina forénsica, entonces no tapó las evidencias, entonces llegó a la cárcel. Y platicamos y todo eso, y en buen plan, así, cada quien su Coca-Cola en la tiendita de la cárcel y todo eso. Y entonces ahí está, iba así, pero se molestó mucho. En 8 días cuando llego ya no, los internos ya votaron y decidieron que no quieren. En 6 meses quedó ciego. ¿No quieres ver? Ok, no vas a ver.
O sea, eso es tremendo, ¿no? Entonces, porque tomas una decisión que lleva a todos alrededor de ti a condenación y crees que Dios no es justo, que a Dios no le importa, que Dios no interviene, que Dios no toma en cuenta eso. Entonces es difícil para nosotros a veces porque tenemos como capacidad de atención muy reducida, no conocemos historia, ya nos han adoctrinado que no tenemos que pensar que Dios intervenga. Entonces viene Jaimito a decirte algo así, dice, no, pues no sucedió. Sí sucedió. ¿Para qué lo voy a inventar si mi vida real es mucho más interesante que una fantasía? Entonces, así, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Por eso Jesús dice, va a ser como en los días de Lot, que los hombres de Sodoma se hacían. Va a ser como en los días de Noé. Estás bromeando, no estás hablando en serio. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. ¿Te acuerdas como Pablo dice eso? Si alguno sobre este fundamento que es Cristo construye, si construye de oro, plata, piedras preciosas, todo será pasado por fuego. Si también construye con madera, con heno, con hojarasca, entonces también será pasado por fuego. El fuego probará la obra de cada uno. Nuestras obras van a ser probadas. Entonces, entonces ¿sí es salvación por obras? No, simplemente prueba. Entonces, dice, entonces será, si la obra de alguno se quemare, él será salvo, pero como por fuego. Como y si no puso sus 2 guaraches que hacen par, o sea, agarró uno café y uno negro, o si puso una bota y tenis, y con eso salió, con eso te vas, mijo, porque ya no hay. Ya no hay ropero, ya no hay casa, no hay ciudad. Okay, entonces eso es, o sea, te escapas, pero te escapas tú con esto. Entonces, me acuerdo cuando fue el sismo en 85, había un periodista o comentarista o algo así, que vivía en el Hotel Majestic sobre el Zócalo. Entonces salieron corriendo todos en el sismo, ¿no? En el 85, y ahí están en el Zócalo, o sea, es un buen punto de encuentro si hay un sismo, porque es enorme la plaza. Entonces ahí están, y él se da cuenta que traía en la mano un calcetín. Como que dice, ay, nanita, está temblando. Entonces va a poner sus zapatos, pero dice, ya me voy. Entonces así, con su calcetín en la mano, pero salió. Entonces, o sea, que dices, entonces, ay, pues entonces yo no voy a quitar la alerta sísmica, porque a lo mejor sí. No estoy hablando de sismos, ya date cuenta. Pero entonces, así, se burla. Entonces le tiene que tomar de la mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Tenían que salir de la llanura. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, ¿tú crees? O sea, todavía a estas alturas, no, mira, tengo mejor idea. Cuidado si tú pasas toda tu vida contestándole hacia Dios, pero no, ¿cómo crees? O sea, yo tengo una mejor idea. Es el último capítulo donde aparece el nombre de Lot. Aquí, no muere, pero realmente su historia ya no tiene futuro. Y aparece hasta que Jesús dice en Lucas 17, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Ok? Entonces, importante. No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora
¿Ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos? No, papá, misericordia. Gracia es darte el bien que no mereces. Misericordia es no darte el mal que mereces. Estaba recibiendo misericordia y no la supo recibir. Todavía alegando que no le gusta, que quería chilaquiles rojos, no verdes o algo así. Y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Pues lo tenías media hora que perdiste en tiempo. O sea, simplemente si hubieras salido cuando te dijeron, ya estarías llegando al monte. O sea, ¿con cuánta margen de tiempo vamos a querer quedar, no? Entonces, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Entonces menos maldad. ¿Es posible razonar de esta forma? Es pequeña, entonces no es. Entonces esa ciudad iba a ser destruida. Pero según la misericordia de Dios para con él. Dice, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Así negociando, pero ¿verdad? Es más pequeña, mira su perfil. Casi no tiene luz. Así, si tiene una sola gasolinera. Entonces, ¿qué maldad puede haber? Y salvaré mi vida. Le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que es pequeño en hebreo. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y probablemente fue una erupción volcánica. Si en la batalla donde saquearon la ciudad y secuestraron a Lot y mucha gente, había como pozas de brea en todo el valle. Entonces, alguna cuestión volcánica en la región. Y hoy, en las orillas de un lado del Mar Muerto, hay bolitas de vidrio con azufre por dentro, cristales de azufre adentro. Que quiere decir que cayó el azufre ardiendo, hizo gota, al instante fundió la arena en vidrio y ahí quedó. Y dices, no, pero es que no sucedió esto en tu vida. Pero tú crees ¿en qué? ¿Tú crees que Zapata, los que nos dieron patria y libertad, tú crees en eso porque eso ya es tan siglo pasado, ¿cómo estás tan obsoleto creyendo algo que no conocemos a nadie que haya conocido a Zapata? ¿Cómo sabemos que Zapata vivió? Pues aquí está en una glorieta aquí pusieron una estatua de bronce y él en su caballo, no solo vivió Zapata, sino también su caballo. O sea, ¿en qué te basas para saber que algo es real? Y todavía estamos aquí opinando. Probablemente si había cuadritos o algo que podemos leer como cuentos vaqueros, sí lo creemos. Pero entonces, ¡pum!, cayó esto. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. Es importante entender lo que está pasando. Están llegando a Zoar. ¿Qué le hizo voltear y mirar? Ahora, ¿por qué dice no mires atrás? O sea que entonces hay cada opinión sobre eso. Pero en hebreo, o sea, si lo lees así, traducciones directas para judíos y todo, lo entienden así, que estando con él se detiene y se voltea. Y algunos que hasta da a entender que puede ser que ya quería regresar. O sea, mira, si salvaron esta ciudad porque nomás dijiste, yo me regreso. Entonces Dios nos tiene que perdonar. Dios tiene que perdonar Sodoma. Dios, o sea, con esto, o sea, sobreestimando oportunidad, sobreestimando el tiempo que puedes manejar. O sea, sobreestimando eso y subestimando que llegó en punto a Dios, o sea que ya está, que de plano.
Cuando Dios dice ya estuvo y actúa, ya no hay recortes, ya no le puedes poner en pausa y así. Entonces ella sí, y dice, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y lo que algunos dicen es que probablemente murió por el vapor y gases y calor de todo eso, pues como Pompeya, así la ciudad, algo así pasaría. Pero por estar junto al mar muerto se incrustó de sal, algo así. Porque hay algunas figuras de ese tipo alrededor del mar muerto hoy. Y no me pregunte, bueno, que ya le botaron algo para ver si hay alguien dentro de la sal. Ve tú a ver. Porque es muy fácil estar diciendo, no, pues yo no lo creo, yo creo que es... Bueno, ve, vamos a ser científicos y realmente checar. Y realmente no formar opiniones sin poder checar bien la evidencia. Pero lo que pasa es que Jesús, y eso es un problema, porque si no sucedió, Jesús lo cita como un evento histórico y no una fábula. Acuérdense de la mujer de Lot. Y dice, cuando esto sucede, cuando vean esto en Jerusalén, si estás en la azotea, ni te metas a tu casa. Entonces las escaleras eran exteriores, ni te metas a tu casa. Si estás en el campo, corre. O sea, si es esto, no da tiempo. No puedes verificar, o sea, no tomes tiempo para decir, oye, donde tú estás, ¿también está lloviendo fuego? O sea, no, corre, así. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, donde él regresó a su tienda y Dios y los ángeles hacia Sodoma. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Entonces salvó a Lot, pero no estaba en el acuerdo. Si hay 10 y solo uno había, y aún así lo sacó y destruyó la ciudad. Entonces, cuando dice, ok, acuérdate de la mujer de Lot, logos presente en Sodoma. Es lo que sucede a Sodoma cuando el logos se hace presente. Que lo que sucede en casa de Jairo cuando el logos se hace presente es que resucita a su hija. Lo que hace cuando se hace presente frente a María y Marta, resucita a su hermano. Parte el pan con los discípulos en Emaús. Eso es lo que el logos hace cuando está presente. Entonces, pero con eso, o sea, ¿qué de mí? ¿Qué de ti? O sea, ¿cómo tomamos eso? Pues número 1, si vas haciendo tu tienda hacia Sodoma, estás en mucho peligro. Y no, pues no entro a la ciudad, pero estoy así, estoy un paso. Bueno, lo que pasa es que cada mes voy a Costco y compro todo lo que es del mes a mejor precio en Costco, Sodoma, y así. Entonces, bueno, lo que pasa es que, pues es que mis hijas ya no quieren que maneje de noche. Y, o sea, y ya estamos así. Ahora, ¿qué es la solución? Voltea tu tienda, para empezar. Y piensa, ¿cuánto necesitas depender o involucrarte? ¿Y qué estás haciendo entonces, Jaime, que no importa? No, pero si en cambio Dios te ha dicho, ve y pon tu tienda en la puerta del Hades. A Jeremías le dice, ve y párate en esta puerta del templo. ¿Por qué? Porque la gente, vamos a decirlo así, se persignaba. Pero al otro lado de la barranca, en el Monte de los Olivos, había otro templo pagano. Entonces la gente servía a los dos lados. Entonces muchos vendrían de ese templo, cruzando el puente, y entran en el templo de Salomón en Jerusalén. Dice tú, y di esto, Jeremías, y dilo, y si no lo dices te voy a humillar delante de ellos. Entonces es un llamado.
Entonces tienes que decirlo y tienes que estar donde nadie quiere estar. Tienes que estar y hablar con los que realmente preferirías igual no tener mucho trato. Tienes que tener un llamado para eso. Tuve amigos que ayudaban en AA. Un amigo en AA hizo un grupo para chavos porque vio que pues eran muchos señores en su grupo. Entonces dice, pero los chavos. Y era decir, y ya al hablar de eso, o sea, hablaban como con otras palabras y todo eso, otras situaciones que el típico alcohólico de su generación no entendería, pero él vio a los chavos y dice, pero así empecé yo. Entonces, o sea, no es bonito entrar por un amigo en una cantina y pensar, y todo Tehuacán te va a ver entrar a la cantina, ya sabes lo que van a estar diciendo. Sí, pero lo va a sacar de ahí. No sé por qué entró, no sé qué hace ahí realmente. O sea, ¿qué haces? Entonces, tienes que entender, pero con eso vas con otra mentalidad. O sea, no estás engañándote que eso sea necesario para ti o que es bueno para ti o algo así, sino dices, no. Dice en San Judas, dice, de algunos tengan misericordia, arrebatándolos del fuego. Pero sabes que en eso tienes que poner guante de asbesto, o sea, porque la lumbre es real. Entonces necesitas ver qué estás haciendo. Ahora, si simplemente estás siguiendo alguna corriente, checa la corriente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde me lleva esto? ¿Qué sería el siguiente paso? ¿Qué es natural así como voy? Tienes que revisarlo. Y tienes que recordar a la mujer de Lot. Pero ¿por qué ella va atrás y él así? Apúrate, vieja. O sea, ¿qué? Eso no es ser líder en tu casa, varón. Entonces, no, agárrala, los ángeles los dejaron. Agarra a tu mujer de la mano, agarra a una de tus hijas y di, ayuda a tu hermanita. Así los vas jalando. Ya tropieza a alguien, la levantas y luego a alguna le traes así en tu espalda. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Entonces, ¿ves la forma? Tenemos que salir de aquí, va a quemar. Entonces tenemos que estar viéndolo así. Y dice, ay, Jaime, pero es muy serio. Sí. ¿Que no ves lo que está pasando? Que ya estamos repitiendo los días de Noé. Que el que es débil o tenga un defecto o no está de acuerdo conmigo o algo así, si ya lo puedo calificar como discurso de odio, ya pierde personalidad jurídica la persona y lo pueden privar de sus derechos después de su libertad y después de su vida, por ser un bebé, por ser un niño, por ser un viejito. Mataron por eutanasia a una viejita en Holanda que no quería. Y enfermeras y médicos la sujetaron porque la familia estaba cansada de venir a verla en el asilo. Dice, ay no, o sea, eso es Holanda, cuna de la reforma protestante. Entonces no podemos decir, pues aquí no sucede porque está Lot. Aquí no sucede porque aquí tenemos esto. Aquí no sucede porque somos buena gente. O sea, necesitamos ver lo que está pasando y entonces decir, ok, ¿qué te dice de protección civil? Si hay un sismo, debes tener ya tu mochila. ¿Cuántos de aquí tienen su mochila en un lugar fácil de agarrarlo cuando van saliendo de su casa? Ahí está. ¿No crees? Aunque veas cómo pasa, aunque alguien te cuente cómo le fue aquella vez o todo eso. No, ¿por qué? Porque tienes tu sala muy cookies o algo así y una mochila, pues compra una mochila floreada, te lo venden seguro en el Triunfo o en algún lugar así, hazlo como Batman o algo así y ya como que combina con tu decoración, pero o sea, ¿ves? O sea, ni eso, Dios nos cuida, ok, sí, Dios te cuida, cuidó a Lot, pero perdió todo, se salvó, pero como por fuego. Entonces lo que yo necesito y lo que tú necesitas, ¿a cuántos quiero llevar conmigo? O sea, ¿a cuántos? O sea, cuando van saliendo los vecinos, o sea, los ayudo a bajar la escalera a mis vecinos. Nel, esa señora es bien loca, bien amargada, así, pues, o sea, ¿qué es lo que en ese momento, qué voy a hacer?
entonces sí tenemos que como tomar medida en nuestra vida y realmente así orientarnos bien y decir, estoy poniendo obstáculo en el camino que lleva a la destrucción, estoy parado en la puerta del Hades para que no pasen, estoy estorbando así, o como hacen aquí, llegas y no, pues llego yo, entonces te quitan el cono y puedo entrar a estacionarme, pues es el pastor. Entonces, o sea que, pero, entonces quito los conos para que pasen. O sea, necesito ver eso. ¿Y qué está pasando? O sea, necesitas estar clamando día y noche para algunas personas en tu vida. Necesitas estar clamando día y noche. Necesitas estar viendo eso. O sea, necesitas poner obstáculos al Hades. Que eso no sea tan fácil, que no vaya nomás deslizando así. Necesitamos ver eso. Pero dices, entonces, ¿qué hago? Revisa tu mochila. O sea, realmente, ¿qué es lo que tú estás creyendo que es indispensable en tu vida? ¿Quiénes son indispensables en tu vida? ¿Qué es lo que no puedes perder o faltar? O sea, necesitas simplemente ver eso y luego hacer los ajustes. Porque Jesús nos dijo, acuérdense de la mujer de Lot. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Padre, que así abras nuestros ojos, que si hay algo que podemos simplemente mover de acá para allá y cambia totalmente la orientación, cambia totalmente el peso en mi vida, cambia todo. Señor, haznos ver si nos la pasamos quejándonos de cómo están las cosas, que marchar en algún lugar y hacer protestas en la Paloma de la Paz o algo, no cambia nada, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué camino que sí podría yo estar bloqueando? ¿Cómo podemos poblar el cielo mejor? Señor, y muéstranos eso, ¿qué es lo que como que estamos diciendo que nada? No importa, porque vemos que aún Lot, con todo que estaba mal, que su corazón extraviado, su cabeza ya mala, así, pero con el temor de Dios, actuando aún así, pero estando mal, lo sacaste. Y ayúdanos a ver, Señor, qué es lo que estarías diciéndonos en nuestra casa esa noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.